Bienvenidos a Diálogos Colectánea. En esta edición continuamos con Venezuela y sus barrios. Ahora desde quienes tienen la responsabilidad de adaptar el conocimiento que produce la investigación. Hoy nos acompaña el arquitecto José Humberto Gómez, director de la Escuela de Arquitectura de la UCAP, junto a 4 referentes de la formación en Venezuela. Ellos son los arquitectos Nedo Panís, decano de la FAU UCB, Marcos Coronel, director de la Escuela de Arquitectura Carlos Raúl Villanueva de la UCB, Orlando Marín, coordinador de Arquitectura de la Universidad Simón Bolívar, y Carlos Urdaneta, coordinador de Urbanismo también de la Universidad Simón Bolívar. Juntos exploraremos cómo se investiga y se enseña el hábitat popular desde la universidad, a través de la charla titulada De la teoría al laboratorio vivo en los barrios. Dejo las palabras al profesor José Humberto Gómez. Antes que nada quisiera agradecer a Colectánea, que como empresa, siempre está dispuesta a abrir estos espacios de conversación tan necesarios para la discusión disciplinar. Yo quiero hacer un recuento de lo que se conversó en la entrega anterior a esta. El diálogo fue conducido por la profesora Josefina Baldó y se llamó Venezuela y sus barrios, de deuda y reto a oportunidad y visión. En dicho encuentro se abordó el tema de los barrios como territorios de identidad, memoria y oportunidad. Y en esta oportunidad nos centraremos en un aspecto esencial, la formación académica en torno al tema. O sea, vamos a tratar de darle un giro al tema, pero desde otro ángulo. Entonces, en ese caso, los que estamos aquí vamos a conversar alrededor de la visión actual de la enseñanza en las respectivas casas de estudios aquí representadas. Es decir, sobre el enfoque institucional que se tiene y adicionalmente el personal de cada uno de los directores o decanos, como es el caso del profesor Panís. Yo, un poco tratando de recuperar el espíritu del coloquio, les propongo que conversemos alrededor de unos temas que están asociados a lo que apareció en el capítulo anterior, y a partir de allí pues la conversación se podrá ir dando en forma más orgánica, pero siempre con un hilo presente, que es el tema de este tipo de territorios, tejidos o asentamientos. Entonces yo voy a soltar la primera propuesta. No hay un orden preestablecido de intervención, así que el que quiera tomar la palabra, pues adelante. A mí me gustaría plantear lo siguiente. Se escucha con frecuencia, de hecho se dijo en repetidas oportunidades en el episodio anterior, que el tema de los asentamientos informales, o conocidos también como barrios, es un problema, digamos, es categorizado como un problema. Ahora, yo les pregunto, ¿ustedes creen que eso debe seguir siendo así, o sea, visto de esa manera, o podríamos perfectamente pensar que en la academia este tipo de asentamientos es otro modelo de ciudad que debemos comprender, estudiar, para hacer planteamientos coherentes de acuerdo a esa realidad? Es decir, no distinguirlo como un problema, sino como otro caso de estudio que está dentro de lo que podríamos entender como estudios urbanos. Entonces, bueno, ese sería como el planteamiento. La problemática nuestra del barrio es una problemática que es típica de Latinoamérica. No la vemos en ninguna otra parte. Es latinoamericana. ¿Por qué? Porque toda Latinoamérica fundamentalmente era rural. ¿Ok? Ellos simplemente estaban en el campo con las falencias y las deficiencias típicas del campo, y llega el sentido de la oportunidad. Aparece la ciudad como una respuesta a solucionar ciertos y determinados problemas. Pero eso viene luego, que no es solamente llegar a la ciudad, sino ocupar la ciudad. ¿Dónde voy a instalar mi vivienda para poder disfrutar de los beneficios de la ciudad? Y a pesar de lo que se diga, de que es desordenado, y todo, no, es orgánica, es profundamente orgánico. Si uno se mete dentro de los barrios, ve que la circulación y los principios de equidad y de todo eso están allí presentes. Indudablemente va a aparecer casi inmediatamente el problema de los servicios. Entonces va a haber problema de electricidad,
indudablemente, de vialidad, sanidad, etcétera, etcétera, porque esa ocupación no está planificada. Los ciudadanos urbanistas no se habían colocado allí y organizó eso en todas las áreas que le corresponde, sino que la dejaron libremente y se fueron ocupando. Hay un dicho de cómo se fundaron los barrios en Caracas y es muy curioso. Yo no sé si será verdad, pero creo que con Medina, el presidente Medina Angarita, ¿verdad? Llegó un momento en que dijo, señores, el costo diario de un obrero, diario no, mensual creo, de un obrero en el campo es $1. Pero como me nombraron en este instante ministro de Obras Públicas, yo voy a ofrecerle 5 bolívares. 5 bolívares era un dineral. Y entonces empezó una masificación hacia la capital, que era donde funcionaba la capital o las grandes ciudades. Y empezó el problema de la ocupación, que eran los elementos libres, y vamos a decir que no tenían dueño, los cerros. Y entonces fueron agarrándose en los cerros, pero sí tenían indudablemente una organicidad muy interesante que la tiene y que los que se han metido en los barrios y han pensado en la problemática de ellos, han descubierto cosas sumamente interesantes. Y que, bueno, cada uno de nosotros tendrá una experiencia al respecto. Yo te diría que hay un problema que tiene aquel que vive en la urbanización y considera que el barrio es un problema. El problema no es el barrio. El problema es cómo desde la urbanización se ve al barrio. El barrio es una respuesta, como estaba diciendo el profesor Panis, a un momento histórico determinado en donde la ciudad no ofreció la suficiente oferta de terrenos y de servicios para poderlos ocupar a como se decía que debía ser ocupado, ¿no? Es decir, hay un producto que nace autónomamente en la ciudad latinoamericana y que, bueno, es parte de nuestro proceso actual. Es decir, la ciudad latinoamericana es urbanización, es ciudad histórica, o sea, es la ciudad española y es el barrio. Hay elementos que, así como en la urbanización hay problemas hoy en día, en el barrio también hay problemas, pero hay una riqueza que nosotros desde la urbanización no hemos visto ni hemos aprendido, mucho me temo, a poder leer del barrio cosas como, por ejemplo, la maximización del uso del espacio. Es decir, si hay algún profesor que indique cómo debe ser ocupado el espacio, ese es en el barrio. O sea, el barrio te va a decir cómo logras tú maximizar ese bien escasísimo y no reproducible que es el espacio. Entonces, por ejemplo, el tema de la ocupación per se, o sea, de la idea de ocupar, de maximizar beneficios del espacio, el barrio es el maestro, diría yo. Pero no solamente eso, también en el barrio tú tienes relaciones sociales, dinámicas sociales, que no las tenemos en la urbanización, de solidaridad, de respuesta ante necesidades que pues ya quisiéramos en la urbanización. Y yo creo que si algo tuvo el proceso creado por Josefina Baldó y Federico Villanueva, de estudiar el barrio y sobre todo de proponer un modelo, una suerte de modelo, o de lo que yo creo que es un modelo, así como fue el modelo de ciudad hispanoamericana y el modelo de ciudad moderna. Yo creo que la habilitación de barrios tiene elementos que hablan de una suerte de modelo, se acerca bastante. Digo esto porque una de las premisas por las cuales se funda este movimiento es justamente por el respeto al barrio como hábitat. Entonces yo creo que mucho es lo que desde la academia
Tenemos aún que aprender y que analizar del barrio como tal. ¿Estarías en desacuerdo que se use esa categoría para el análisis y estudio de esta clase de tejidos? Totalmente. Y voy a refrescar la pregunta, y por qué lo digo, tú que pateas mucha calle. Pensar el barrio como un problema es tácitamente asumir que el resto de la ciudad está resuelta. Pareciera. En realidad el problema es extensivo al ámbito de lo urbano, no es un asunto... Entonces, ¿cuál es tu perspectiva como...? Que una de las cosas que yo opino aquí es que, por ejemplo, el barrio generalmente hay gente que dice que, bueno, eso no es una ciudad, ¿no? Cuando la verdad es que la mitad de los ciudadanos, de los que vivimos aquí, por lo menos en Caracas, y en muchas grandes ciudades, casi la mitad de la población vive en esas condiciones, en esos lugares que se catalogan como barrios. Y la verdad es que son parte de la ciudad. De hecho, la metrópoli es una ciudad fragmentada. Y esa es su característica. Y este es uno de esos fragmentos que a veces, como tú dices, desde la urbanización no reconocemos, ¿no? Pero básicamente la dinámica de la ciudad y del país depende de la otra mitad que está en el barrio. Y bueno, nada, yo creo que hay que ver entonces la ciudad el barrio como ciudad, es parte de la ciudad. Y sí hay problemas, evidentemente, en la parte que histórica, consolidada, y al igual que los hay en la parte nueva, que nació espontáneamente, pues. Bueno, y también quería comentarte otra cosa que yo creo que, hablando del programa ese de rehabilitación que hizo Josefina Baldó, y todo eso vino desde la universidad, evidentemente. Fue una investigación que vino desde la universidad y generó realmente un impacto muy grande en el resto por lo menos hablando de la Simón Bolívar, que es el caso que puedo compartir también aquí. El tema del barrio prácticamente, por lo menos en arquitectura, no está muy presente hasta ese momento. Y justamente cuando aparecieron estos concursos, sobre todo, bueno, muchos arquitectos, muchos profesores de la universidad participaron, y creo que por primera vez muchos conocieron ese fenómeno del barrio. Y eso permitió que hubiera como un know-how por primera vez entre los profesores de la universidad. Y el tema entró a la universidad otra vez. Desde la Universidad Central, que se fue a la sociedad, y luego se dispersó a otras universidades. Y bueno, de alguna manera yo quería comentarles que esos concursos en particular que se hicieron en esa época, bueno, generaron toda una corriente que todavía en la Simón Bolívar, por la arquitectura, está muy presente. Que el arquitecto tenga una visión sobre la ciudad, y particularmente del barrio, y cómo el barrio es parte de la ciudad y necesita evidentemente algunas soluciones desde el punto de vista de infraestructura, de servicios, de equipamiento, de movilidad. Estarías diciendo que en la escuela de la Simón de los 90, estaríamos hablando de la escuela... Sí, de los 2000 prácticamente. Principios de los 2000. Eso, además de significar un giro de atención de parte del profesorado y el alumnado, ¿se tradujo en algún tipo de modificación curricular? En el caso de la Simón. Bueno, yo diría que tácitamente, porque siempre yo veo que los profesores de diseño en particular, bueno, empezaron a colocar ese tema de diseño en los cursos. Y eso impactó mucho al final por lo menos las tesis. Pensar que en el caso de la Universidad Simón Bolívar, los estudiantes escogen las tesis por su propia iniciativa, no un tema impuesto. Y bueno, desde ese momento muchos tesistas empezaron a tomar el barrio como tema de tesis. Para incluir arquitectura, equipamiento, infraestructura de ese tipo, y todavía, lo que te digo, en la actualidad todavía se siente esa influencia 25 años después. Sin que eso fuese visto peyorativamente, la escogencia del barrio como espacio de trabajo. No, bien es como la conciencia, la sensibilidad de que el arquitecto tiene que hacer su saber, ponerlo a la disposición de la comunidad. Ok, han pasado 25 años desde ese, digamos, despertar hacia este tipo de territorios, y se ha mantenido. Yo creo que sí. Claro, la cosa es que, por supuesto, la Simón Bolívar en particular ha sufrido mucho el éxodo de sus profesores y también de sus estudiantes. Y eso ha impactado mucho también en los temas, porque muchos profesores que tenían como tema de estudio, de investigación, así del barrio, ya no están. Ya no están. Sí. Y con eso decae Y yo creo que ha decaído en ese sentido, porque no tenemos ni los profesores que ideaban y planteaban eso, ni los estudiantes. Aunque sí te digo una cosa, muchos de los estudiantes que hay ahorita en la Universidad de Simón Bolívar son del barrio. Y todavía eso, para ellos es muy importante, en muchos casos, darle una respuesta al barrio desde su saber, pues. Y por eso es que yo creo que también las tesis han tratado de mantener o han mantenido esa idea, esa búsqueda de solucionar desde el punto de vista del arquitecto en el barrio. Marcos, tú que profesionalmente sabemos que has tenido interés de trabajar en este tipo de territorios, ¿tú lo reconoces como un problema o como una oportunidad? Mira, no sé, bueno, la verdad es que este tema tiene tantas aristas y tantas maneras de entrarle. El barrio como tema pendiente y tema urgente sigue siendo una
una deuda para nosotros, para los arquitectos, para la sociedad, para los habitantes de toda la ciudad, incluyendo el barrio. A veces es un poco odioso, me parece, incluso hasta en nuestro discurso, reflexionando y digamos así como desde la autocrítica, esa distinción que todavía es muy difícil como de diluir, ¿no? Tratando de recalcar que el barrio es ciudad, que el barrio forma parte de la ciudad, que la ciudad está dentro del barrio. ¿Crees que no habría que decirlo? Bueno, no sé, es como uno de los desafíos también en la construcción del imaginario y de las pedagogías que tenemos que trabajar para entender mejor el fenómeno y tratar de aportar en respuestas, en experimentaciones, en acercamientos hacia el que cada vez sean más pertinentes. Ojalá que sí. También siento que el barrio ha tenido como momentos, ¿no? En la discusión, son como fiebres que agarramos. El barrio de los años 50 y del proyecto de transformación violenta de la ciudad a partir del progreso y la explotación petrolera, los proyectos del gobierno, ese periodo, ¿no? De la dictadura regimenista, tratando al barrio como un problema que había que evitar, que contener desde sus orígenes. La guerra contra el rancho. Sí. De erradicación del rancho. Erradicación del rancho. Sí. Era una política de gobierno, de Estado. Y dentro de una contradicción muy profunda, pienso yo, porque la población rural migrante del campo a la ciudad, con la expectativa de tener acceso a los servicios, al trabajo, a las nuevas oportunidades que estaba prometiendo esa metrópoli, le costó mucho realmente tener acceso a ellas, ¿no? Y tratando de contenerla, más bien se produjo quizás como un fenómeno social de resistencia y de rechazo entre esa supuesta inclusión o proyecto imbricador que no se logró, en verdad. Si no tuviéramos las ciudades que tenemos hoy en día. Pero ese es solamente uno de los momentos. Después hemos pasado por tantas etapas. La etapa de reconocimiento del fenómeno, ¿no? Los barrios como manchas blancas dentro de los mapas urbanos inidentificables, ¿no? Los barrios como fantasmas, inabordados, como fantasmas, sin catastros, sin levantamientos, sin reconocimiento urbano, formal. Porque todavía en la visión higienista de los técnicos y de los profesionales de la época estaba instalado la idea de que el barrio era un problema que había que erradicar, que acabar con él de raíz para solucionarlo, no sé, como desde la visión paternalista del Estado que tiene que aportar todas las cosas. Después nos dimos cuenta también que eso es un error, ¿no? O más o menos, o sea, es lo que hemos tratado de hacer, pienso yo, desde las escuelas de arquitectura también, sobre todo a través de profesionales como Josefina, como Federico, Teolinda Bolívar, Teolinda, sí, todos ellos como Iris Rosa, Carmen Ofelia, ahora que está también en el Centro Ciudad de la Gente. Y bueno, muchos otros arquitectos que hemos tratado como de sumarnos a esa construcción de un discurso nuevo, de una manera de entender renovada sobre este problema que no se acaba hoy, y que no sabe, o sea, que es un problema que va a estar siempre allí. Y que tenemos más bien una deuda, porque si bien Josefina y Federico creo que pusieron el listón bastante alto, ¿no? Sí. Creo que hubo, y lo comentábamos antes de esta charla, hubo un bajón en la producción de conocimiento y de propuestas, ¿no? Es decir, qué hemos aprendido del proceso de habilitación física de las zonas de barrio y cuáles son los retos actuales. O sea, por ejemplo, derivado de esa propuesta de integración del barrio a la ciudad, pues hoy en día, y yo que estuve allí, yo fui actor también de ese proceso, yo diría si la cosa no es más o menos al revés, o si no podría ser más bien visto desde el barrio, ¿no? Y hoy por hoy, ante los problemas fundamentales de gestión, de gobernanza que hay de los servicios públicos, yo me preguntaría si para el barrio es realmente una opción integrarse a la ciudad, ¿sabes?
Y esto lo digo porque, por ejemplo, hay zonas de barrio que bien que pudieran ser autosuficientes de agua y no lo son. Porque claro, la ciudad nos tiene que dar el agua, ¿no? Pero bueno, a lo mejor con pocas cosas tú puedes tener tu propia agua, es decir, no tienes por qué depender de la ciudad. Yo creo que esas son cosas que hay que ¿sabes? Replantearnos desde la academia, porque creo que ese proceso de habilitación física de las zonas de barrio nos dio suficientes luces para seguir adelante en el proceso de creación de conocimiento. Sí, es que hay un problema allí que es indudablemente que es lo que trajo la aparición de los barrios y que son inestables y todo, es justamente la división que existe entre, y por eso digo que es un problema latinoamericano, porque antiguamente era rural. Sí. Desde que empezó esa, era 70-30. Exacto. O sea, había un 70% de personas que se desarrollaban en el medio rural y cuando hubo oportunidades que ellos veían, porque era deslumbradamente, no era una realidad física real. ¿Por qué? Porque la ciudad no había planificado a dónde lo voy a poner. Sí. Pero que todavía no han aprendido de dónde lo voy a poner. Pongo un ejemplo clásico de eso. Puerto Ordaz es la única ciudad planificada de cero a lo que es hoy Puerto Ordaz, ¿de acuerdo? Allí pensaron en toda esa cantidad de gente que empezó con los planes de la nación y se desarrolló Puerto Ordaz desde la pequeñez que tenía el Orinoco Mining, que funcionó para el problema del hierro, del acero y la Innocenti con la producción de toda la producción de acerías y cosas de ese tipo. Ellos tenían que haberse imaginado por experiencia que había una masa increíble de personas que iban a estar atraídas por la fuente de trabajo. Y que no eran clase media. No era clase media indudablemente, era obrera. Y entonces, si estamos planificando una ciudad y tenemos un conocimiento, ¿por qué no se pensó en ella? Entonces, ¿qué pasó? Ahí se pasó otro fenómeno. Ellos los excluyeron, el que monte un rancho aquí va preso. ¿Y a dónde los tiraron? A San Félix, del otro lado del río. Bueno, lo mismo pasó en Brasilia. Claro, y lo mismo pasó en Brasilia. Brasilia igual, una super ciudad, perfectamente planificada. Lucio Costa, Niemeyer, planificaron una cosa, no sé si estrambótica, pero bueno, todavía seguimos viendo esa arquitectura, ¿verdad? Sí. Y pensaron que eso era un ejemplo perfecto. Sí. Y la gente dijo, yo me voy para Brasilia. Ajá, ¿y dónde lo meto? ¿Qué planificación tengo? Y fíjate que desde la ciudad, la gente lo que hacía era llegar, trabajar de lunes a viernes y el fin de semana se iban. Exacto. Porque era una construcción artificial. Sí, o sea, ese es el mejor ejemplo de que la ciudad no es solamente bloque y ladrillo y techo. Hay un sentimiento, hay un humanismo que lleva intrínseco cada uno de los que nacimos en dos pies. ¿De acuerdo? Desde el Homo erectus para acá. Ellos pensaron en que yo quiero amaestrar mi entorno. Y eso es lo que los planificadores, y lo veo en todas partes, no veo todavía una realidad, a pesar de que todos, y los nombramos a cada rato, en los cuales han hecho líneas de investigación hacia entender el problema del barrio. El problema del barrio del Cerro, que es distinto al problema del barrio de Barquisimeto. El problema del barrio de Barquisimeto, que lo conocemos nosotros, aquello es plano hasta Carora, el Tocuyo, hasta la serranía coreana. Así que allí ellos pueden crecer infinitamente. ¿Verdad? Entonces se plantea otra cosa, pero sigue siendo el barrio. Sigue siendo la identificación de su problemática y su control de crecimiento a través de ¿qué? De tu profesión. Ahora. Sí, el culpable eres tú. El culpable es tu profesión. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque yo tengo que pensar en ello y debo, cómo los coloco, cómo controlo, dibujo, diseño esa gente que viene llegando.
de manera tal que eso se convierta en algo realmente estudiado y orgánico. Claro, es que fíjate una cosa, Neo, tienes tanta razón que, y en efecto, el tema del barrio en el interior del país, en las ciudades planas, es otra la dinámica, otra la realidad, ¿no? Pero que allí, de hecho, o sea, tú vas a ciudades donde que no conoces sino ahora y no te das cuenta de que muchas partes que hoy por hoy son tan integradas a la ciudad como el casco histórico, eran zonas de barrio hace 50 o 60 años. Es decir, cómo se integró, cómo se mimetizó el barrio a la ciudad y hoy por hoy son unidades homogéneas, ¿no? Pero a lo que voy es que hoy por hoy, aquí cerca, no voy a decir el municipio porque puede sonar chocante, pero la manera en que sigue creciendo esta ciudad hoy en 2026 es exactamente la misma que en los años 30 del siglo pasado. Es decir, sigue habiendo ocupación irregular, pero no solamente que sigue habiendo la ocupación irregular, es decir, que hemos sido incapaces de ordenar el territorio, ¿ok? Sino que la política pública sigue siendo exactamente la misma. Bueno, no, a esa gente hay que llevarle la electricidad y a esa gente hay que llevarle el agua y el transporte y tal. Ya va, pero estás ocupando la zona que provee de aire a Caracas. Es decir, el impacto que va a tener en el clima local de Caracas, las ocupaciones en el sureste, nadie habla de eso. Entonces, y además, estás haciendo una política de consolidación, a pesar de que Teolinda odiara la palabra, pero digamos, de reforzamiento del asentamiento, sin saber si eso es lo más conveniente o no para el conjunto de la ciudad. Digo, porque aquí todos estamos en una misma barca, ¿sabes? Si hay deforestaciones en el sureste, pues el humo nos lo vamos a tragar nosotros acá en la ciudad, ¿no? Entonces, ¿cómo es que hoy en día las autoridades urbanísticas siguen sin poder ordenar el territorio y además siguen ante cualquier ocupación siguen dando intentando llevar los servicios? O sea, yo creo que ahí hay cosas que discutir, porque no puede ser que sigamos, porque no hemos entendido, además, es como que la otra cosa, que el crecimiento que está teniendo Venezuela, digamos, de los últimos 40 años para acá, es distinto al que estamos pensando de que ocuparon el cerro y los grandes edificios, etcétera. No, Venezuela está siendo, hoy por hoy, es un país metropolitano, ya no urbano, un país metropolitano, pero metropolitano de regiones metropolitanas, de grandes regiones metropolitanas profundamente suburbanizadas. Es decir, de crecimientos muy bajos de densidad que te generan un costo enorme. O sea, porque estamos acostumbrados a pensar en las grandes redes de infraestructura y tal, y bueno, eso es muy costoso. Entonces, pero la realidad es que hoy, fíjate que hay recientes investigaciones que se acaban de hacer allá en la Bolívar, se acaba de mostrar que a pesar de haber de que hayan 8 millones de venezolanos, o sea, la cuarta parte de la población haya emigrado, las ciudades siguieron creciendo en expansión. Se siguió expandiendo la mancha urbana venezolana. No hay una sola ciudad que la haya detenido, con mayor tasa, con menor tasa, como tú quieras. Pero hoy por hoy, la Gran Maracaibo es la que tiene la mayor extensión. Con prácticas invasivas. Claro, en esa lógica. En esa lógica. Entonces, bueno, te digo, 25 años después tenemos que revisar la experiencia de la habilitación de barrios, que no la hemos revisado a profundidad,
pero tampoco hemos tenido la capacidad de revisar qué es lo que ha pasado con la propia dinámica de ocupación del territorio venezolano, en particular el urbano. El decano Panis dijo algo muy interesante. Un programa tan potente como el de habilitación de barrios que vivimos en los años 90, creo que la palabra fue colapsó, desapareció, Por darle un elegante nombre. porque Implosionó. estuvo asociado a personas, pocas personas, y no como una política institucional, y allí quiero llevar el tema hacia nuestro ámbito. ¿Qué podríamos hacer nosotros para que un esquema, digamos, una forma de pensamiento sobre habilitación de barrios tenga más presencia en el tiempo? Y a mí lo que se me ocurre tiene que ver con aprovechar los rediseños curriculares de cada una de las escuelas para que, digamos, esto forme parte forme parte de la formación. Digamos, que no sea una oportunidad que tú descubres una vez graduado porque alguna institución o algunos individuos llevan adelante o traen una idea maravillosa como esta, sino que tenga que ver con una política formativa. Allí, Viene de la academia. Viene Es de que la academia. punto. Eso es fundamental. Decano, una escuela como esta, que tiene un plan de estudios del año 95, que necesariamente debe ser revisado con urgencia, diría yo, podría ser una bonita oportunidad para que estos temas encuentren espacio en la malla formativa. No sé el caso de la Simón Bolívar, cómo estamos en tiempos de renovación curricular o no. Absolutamente. Estamos en eso. Me gustaría que el director hable lo que está sucediendo ahora en la Universidad Central de Venezuela, que hay un inmenso movimiento dirigido por la profesora Fátima García, que es la vicerrectora académica, indudablemente, y para ella se metió en la cabeza el cambio curricular por competencia, que es una cuestión increíble que nunca la habíamos tenido allí. Y me gustaría que nuestro director nos hable un poco sobre ese trabajo que se está realizando en toda la universidad, todo el cambio curricular por competencias. Bueno, para entrar en este tema también me sirve recordar una conversación con otros colegas, arquitectos, pensadores de la ciudad en general y del barrio también, por supuesto. Rafael Suárez, gran amigo, tiene muchos años trabajando también en esta materia, me dice: Marcos, ahora en esta última visita que hicimos a Barquisimeto, hay que prepararnos desde la institución, desde la escuela y desde el gremio en general para la ciudad, porque lo que viene ahora es la ciudad, y parece como tonto, lógico, pero es que en verdad, entre tantas cosas que hemos arrastrado como deuda en materia urbana y en materia de arquitectura, oye, después de que superemos esta crisis con el esfuerzo que estamos haciendo todos nosotros, la ciudad es un campo, un territorio de trabajo inmenso, donde hay una cantidad de temas y de problemas que hay que abordar. Y la institución educativa tiene una misión excepcional en ese sentido. Entonces no nos podemos quedar atrás en una cosa que nos va que la tenemos ahí al frente y que no debería explotarnos en la cara. Por eso lo que tú comentas, Humberto, es tan importante en este momento, en el marco del proceso de transformación curricular que se está llevando a cabo dentro de la Universidad Central de Venezuela, y entiendo también que en otras universidades. Oye, afinar como todos estos asuntos para que en nuestros programas de estudio, en nuestros planes de trabajo, en los proyectos que llevamos a cabo conjuntamente entre profesionales y estudiantes, el barrio, sus equipamientos, sus infraestructuras, el clima, los recursos, la materia, el paisaje, el territorio, sean el epicentro de nuestras investigaciones y de la docencia. Quiero recordar también, bueno, uno de los proyectos quizás como yo conocí el trabajo de Josefina y de Federico ya un poco tarde, porque eres joven. Me gradué en 2011,
Y tuve la suerte por esos años también, como terminando la carrera, empezando la actividad profesional, de compartir un tiempo muy valioso con el arquitecto Fruto Vivas en su casa de Barquisimeto, el Tarantín. Nos adoptó a mí y a otro grupo de muchachos para hablar de este tema, ¿no? Y allí con él conocimos precisamente la experiencia del programa de habilitación física de barrio, ¿no? Esos ejemplos puntuales como la Casa Comunal de La Vega, de Mateo Pintó, que es un producto derivado de ese esfuerzo que se llevó a cabo, que se materializó y donde participó la universidad también. Creo que son cosas que tenemos que volver a mirar para aprender de allí y adecuar la nueva manera de trabajar que nos exige este tiempo, centrada en esos temas, ¿no? Claro, pero fíjate una cosa, que justamente allí el estudio en el barrio es absolutamente necesario. En esa misma época en que esa fabulosa casa se diseñó y se construyó, también se proyectó otra para Petare. Y era extraordinaria, superada, a mi juicio, en concepto y en resolución, que esa casa de La Vega, pero que no tuvo ninguna factibilidad social. Es decir, cuando se le presentó eran varias comunidades las que iban a ser beneficiarias de aquello, no tuvo ninguna factibilidad. ¿Y sabes por qué? Porque el equipo en que estábamos allí nunca nos ocupamos de trabajar con la gente ese proyecto. Entonces, ese era el terreno que iba a ser, que era para grandes equipamientos, eso sí lo tenían claro ellos, y la diferencia estuvo en que nosotros proponíamos viviendas de sustitución arriba, y ellos dijeron no. ¿Por qué? Porque este terreno es para la comunidad. Esa gente que va a vivir allí se va a apropiar de ese espacio, entonces por tanto no va. Y bueno, creo que perdieron al final, porque igual les ocuparon malamente el espacio. Pero con esto lo que te digo es que es mucho lo que hay que desarrollar desde tecnologías blandas de intervención para trabajar en barrios justamente. O sea, creo que es mucho lo que tenemos que hacer desde la academia para acercarnos a modelos exitosos de intervención, ¿no? No, Carlos, también. Y el problema de la falta de continuidad. Claro. Que es uno de los principios que estaba en este plan. Recuerdo Josefina haciendo mucho hincapié en la idea de progresividad. O sea, contra esa imagen de los arquitectos que entregan una caja cerrada, llave en mano. Exacto. La obra de arquitectura, el ejercicio de habilitar físicamente un espacio, es un punto de partida para que ocurran cosas. Claro. A partir de allí, donde tienen que entrar en juego un montón de procesos, la participación, la planificación, también como ir rompiendo con ese esquema de romantizar al barrio como espacio ideal sí, claro. de donde hay unos vínculos y unas actividades que ya están arraigadas y que tienen un sentido y que son valiosas. Pero junto con eso tiene que ocurrir, bueno, un trabajo progresivo, justamente en el espíritu de la progresividad, que permita abordar los problemas de raíz y dar continuidad a esos procesos que no empiezan ni terminan con la arquitectura, claro, con un proyecto de arquitectura. Claro. Fíjate, yo creo con respecto a eso, que nosotros tenemos una inmensa culpa, ¿okay? Lo que estamos metidos dentro de la educación. Nosotros estamos formando un profesional elitesco. Nuestros proyectos son casas y edificios bonitos. Y hacia ahí vamos a dirigirnos casi todo a un trabajo que va dirigido a ser privado fundamentalmente. O sea, un cliente que te dice a ti, construyeme el edificio, construyeme mi quinta, construyeme mi casa, ¿verdad? Pero aquí se ha perdido algo que era tremendamente importante unos años atrás, que todas las oficinas de planeamiento urbano estaban ocupadas por decenas de arquitectos formados que trabajaban directamente sobre el crecimiento de la ciudad. Yo no puedo olvidar, porque tuvo alguna relación, la Oficina Municipal de Planeamiento Urbano, LEUPO,
que lo destruyeron porque todo el mundo quería mantenerse en sus principados. Sí. Principado de Baruta, el Principado de Latillo, el Principado de Libertador, el Principado de aquí de Chacao, los principados. Ellos veían desde el punto de vista egoísta político que yo voy a organizar mi ente para poder permanecer en él. Y no es una organicidad real de la ciudad. ¿De acuerdo? Que el barrio, y yo estoy de acuerdo, el barrio es ciudad. ¿Cómo lo vamos a nosotros hacer un muro grande para no ver Petare? No. Y además hay una frase... Y además desde Petare, no, la ciudad es una maravilla. no, es que desde Petare ven la ciudad. Pero lo que yo digo, el tenebroso frase que dicen, van a bajar los cerros. O sea, los cerros van a bajar. Todos los días ¿Por bajan. qué van a bajar los Todos los días cerros? bajan. Ellos bajan todos los días a trabajar. Así que, ¿cuál es la idea? El problema es que la ciudad no sube. Y la ciudad no sube, no la entiende. Pero ¿quién la va a entender? No la va a entender el profesional, salvo que él trabaje en ella, se meta y se compenetre con ella. Y no tenemos una direccionalidad del urbanismo que yo considero fundamental. Claro. Y tú sabes que ahorita yo tengo esa espina metida en la garganta de que nuestro Instituto de Urbanismo y nuestra cátedra del área del conocimiento de estudios urbanos tenga que realmente ser una potencia dentro de la facultad. Así es. Porque esa organización, de allí arranca todo. Así es. De allí arranca todo. El decir, yo me ocupo de esto que es mi parcela. Esto que está aquí es mi parcela. Y me olvido del entorno. Y eso es lo que está sucediendo, Marcos, y tú lo estás viendo. No podemos aislarnos del conjunto denominado ciudad. Y eso tiene que salir de la academia. Claro, y en la reforma de la currícula, yo creo que ese es uno de los retos a retomar. De hecho, en la Universidad Simón Bolívar ahorita estamos en una idea de incluso llevar las carreras a 4 años. Bueno, por un tema incluso de competitividad internacional incluso, pero es un momento excelente para hacer planteamientos nuevos, ¿no? Justamente de poder en el desarrollo de las competencias. No son nuevos, es que no le paramos. Está bien, pero lo que te quiero decir es que es una oportunidad como que de darle una buena, claro, una buena revisión al plan de estudios de cada una de las carreras. Y en este momento que están pensando la nueva versión de ambas carreras, ¿sigue imperando el modelo de tenerlas separadas? Lo hablábamos tras cámara. Mira, esa es una de las cosas, ese es uno de los retos que tenemos justamente. Yo creo que ese matrimonio va a venir. Sí. La reconciliación. Sí, más bien la reconciliación. Orlando y yo estamos como que en los primeros pasos de crear bueno, qué es lo que queremos y para dónde debemos ir para entonces después empezar a hablar. Ya lo hemos hecho, ¿no? O sea, ya hemos hablado, mira, estoy diseñando una materia que tiene que ver los arquitectos porque 1000 cosas, ¿no? Y así él también me ha dicho, mira, aquí estoy creando una materia que también deben ver los urbanistas. Bueno, entonces ahí va. Es decir, que si no se genera una reunificación formal, al menos se construyen vasos comunicantes entre lo que se enseña en arquitectura y lo que se enseña y es que no necesariamente tienen que tener independencia porque son escalas distintas. Es decir, mientras uno ve el territorio y la ciudad como un todo y haces el zoom a cosas específicas, claro, y además llegamos a decir, mira, aquí está tu parcelita y entonces ahí es donde viene el arquitecto a trabajar, o sea, que es con un nivel de detalle mucho mayor. Yo creo que esas escalas hay que mantenerlas, es necesario que se mantengan, solo que sí hay que tener muchos más vasos comunicantes, es decir, el arquitecto tiene que entender más al urbanista y el urbanista también tiene que entender más al arquitecto, ¿no?
O sea, por cierto. Sí, tú sabes que en el caso de la Simón Bolívar, como estamos en una crisis, a lo mejor otras universidades no sienten la crisis que está viviendo la Simón Bolívar, que es terrible. Bueno, lo cierto es que probablemente los departamentos de urbanismo y de arquitecturas probablemente se van a tener que fusionar, como estaban originalmente. Y esa es una oportunidad entonces para que realmente haya una visión más compartida de las dos carreras. Seguramente yo creo que va a venir esa situación, que va a nutrir ambas carreras y los egresados, por supuesto. Por supuesto. Oye, es como muy incómodo entendiendo, o sea, si nos colocamos en el rol, ¿qué es el arquitecto? ¿Qué significa ser arquitecto, ser diseñador urbano, ser urbanista en estas ciudades nuestras latinoamericanas con tantos problemas, con tantos temas que trabajar? Y yo digo, oye, la ciudad y el barrio parece que es como una suerte de especialidad, ¿no? Bueno, el arquitecto que se especializa en esta cosa, porque mientras tanto, en su tiempo real, en su tiempo formal, está trabajando en lo que decía el profesor Pániz. Oye, no, todo lo contrario, ¿vale? O sea, la misión nuestra, lo que deberíamos hacer los arquitectos y los profesionales de este tema, es tener todas las condiciones que se necesitan para dedicarnos con pasión, con arrojo, con todo el empeño del mundo en la ciudad, en la arquitectura de la ciudad. Y no tomarlo como una cosa que es el tiempo libre o cuando me queda un poquito de tiempo extra voy a hacer esto. Si no es algo residual. No debe ser algo residual. Entonces, oye, creo que es un cambio de mentalidad importante que hay que también trabajar, inculcar en las instituciones educativas, desde el concepto que se formula ahí y aguas abajo en todo, en nuestra carrera, en el diseño de nuestros programas, en la forma en cómo dictamos las asignaturas. Partir de esa conciencia de que no es que lo estamos haciendo por caridad ni porque nos queda un ratico disponible, sino porque ese es nuestro deber. Que es esencial. Correcto. Y nuestra misión es para lo que nos estamos preparando, ¿no? Y formando. Somos corresponsables de cómo, o sea, la ciudad es un resultado, es expresión de cómo lo hemos hecho. La gente y los profesionales también, en nuestra presencia y en nuestra ausencia. Así es. Orlando. Sí, no, que está pensando que bueno, la universidad tiene mucho que dar y de hecho Josefina Baldó y el equipo de ella con el que ella trabajó surgieron de la universidad porque realmente la universidad apoyó todas estas ideas de investigación que tuvieron ellos. Y eso fue tan poderoso que bueno, finalmente se convirtió en una política momentáneamente del Estado, ¿no? Bueno, yo creo que habría que fortalecer nuevamente las universidades para que otra vez la investigación sea un factor de poder dentro de la universidad, que ahorita está de capa caída y por supuesto, por ejemplo, en el caso de la Simón Bolívar en arquitectura, solamente tenemos 3 profesores ordinarios, que según los reglamentos, los profesores ordinarios son los que deben hacer investigación, que eso seguramente en el momento en que Josefina y compañía estaban en la universidad, ahí había un respaldo de los centros, el CDCH, los consejos de desarrollo de investigación, que fue lo que permitió hacer todo ese trabajo que finalmente llegó a impactar al país. Bueno, yo no sé cómo va a ser eso, pero las universidades tienen que ver cómo pueden tomar ese rol y que tengan una fuerza para que otra vez los profesores se vuelvan a tener un apoyo en la universidad y que se dediquen realmente a investigar. Es que eso yo creo que es lo que vamos a ver, cómo hacemos ese reto, cómo superamos eso. Si no hay investigación, no hay creación de nuevo conocimiento, entonces si no, lo que vamos a hacer es reproducir conocimiento preexistente, pero no vamos a tener capacidad de... Pero fíjate, allí hay algo que hay que reconocer. Ningún arquitecto en su trabajo privado se va a meter a hacer eso. Exacto. Ese es el Estado. Exacto. Hay que decirle al Estado, la responsabilidad de la planificación es de ustedes. Y aquí yo le estoy preparando desde la academia toda esta cantidad de científicos e investigadores que ustedes tienen que utilizar obligatoriamente. Todas esas oficinas de planeamiento tienen que estar llenas de empleados, vamos a llamarlos así, formados en las universidades, en planificación de las ciudades, y de allí debe salir toda la permisología y todo lo demás. No puede estar aislado, pero esa labor sí es del Estado, y hay que educar al Estado. Decirle al Estado, los profesionales son los que usted tiene que pagar bien, tenerlos allí, y que van a planificar el crecimiento de la ciudad, que va a suceder con todas nuestras ciudades. Estudiarlo
y desde la academia formarlos. Claro, pero no solamente diría yo que que hay una responsabilidad del Estado y de la academia, sino que también yo creo que la sociedad civil tiene mucho que decir allí, desde una perspectiva organizada, por supuesto. O sea, y yo creo que la experiencia de Barquisimeto es clarísima en ese sentido. Creo que también en algo de Ciudad Guayana, pero más estructurada, la organización que hay de la sociedad civil, de gente muy preparada, que ha trabajado el tema de ciudad en distintos momentos, han sido funcionarios públicos, investigadores, profesores, etcétera, pero que hay allí una masa crítica que piensa la ciudad y hace opinión pública, pues, o sea, son oídos para la toma de decisiones en Barquisimeto. Entonces yo creo que también allí, desde la sociedad civil, hay una necesidad de empoderamiento y, por supuesto, de creación de visiones que hay que potenciar, y que creo que también es un rol de la... Cuando él entra, sí, es porque percibe que está ganando una palabreja mágica, calidad de vida. Claro. Si él percibe, el ciudadano, ¿verdad?, común, percibe que a través de ello mejora su calidad de vida, tú lo tienes a tu favor. Sin duda. Lo tienes a tu favor. Si él ve que hay un transporte, que hay servicio, que hay esto, que hay atención. En la ciudad formal, digamos, y también en el barrio. Sí. O sea, hay experiencias que hablan justamente de eso, de que en el barrio se ha discutido calidad de vida. Exacto. Y mira, y la gente, siempre recuerdo una experiencia de un presupuesto participativo donde había que repartir el dinero entre las diversas asociaciones de vecinos, y hubo barrios que dijeron: sáquenme de la cuenta, a mí no me meta, porque hay otros que tienen más necesidad que mi barrio. Ya yo tendré oportunidad posteriormente. ¿Sabes? Y eso lo logras cuando haces que haya una base de visión común, de compartir la visión del hábitat, pues. Esas son experiencias... Yo quiero citarla, ¿ok? Pero para mí, una de las experiencias más maravillosas de la participación ciudadana en un barrio es Catuche. Es Catuche. Uno va a Catuche y va a una reunión de ellos, lo sé porque eran mis amigos y mis alumnos, están allí metidas todavía, allí trabajando en Catuche. No lo abandonaron, pero uno visita Catuche y entonces se da cuenta de la pertenencia de todo lo que se está haciendo allí y la activación de una sociedad diciendo: mira cómo mejoró Catuche, esto es lo que queremos, y además no nos molesten, no queremos que venga ningún sabio, este es el camino, este es el camino. Y entonces, mire, sí hay, lo que falta es una voluntad en ambos bandos, una voluntad real del que tiene el poder de inversión y de decidir, y un profesional válidamente formado, y lo somos nosotros los responsables, los que estamos aquí, tú con tu nueva universidad allá, que te estamos ayudando, y no te he cobrado todavía. Bueno, okay. Entonces, todo eso que es maravilloso, realmente maravilloso, ¿de acuerdo? Tenemos que pensar en eso. Es la idea global de esto. Todos nosotros que estamos aquí estamos en dirección. O sea, el camino tenemos que marcarlo nosotros. Si no lo marcamos nosotros, ¿quién? Nadie. Mira, puedo contar una anécdota de una experiencia que tuvimos en la Simón Bolívar, pero fue gracias justamente a este proyecto, a este programa de Administración de Física de Barrio. Mi línea de investigación con la que he trabajado siempre es patrimonio. Y para eso nunca nadie tiene plata, eso es un problema, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un profesor de la universidad, Lorenzo González, que él descubrió que a través del financiamiento de este programa de barrio, se podían financiar temas de patrimonio, por ejemplo, a partir del caso de La Guaira. Ustedes saben que si ustedes entran en La Guaira, ustedes no saben dónde termina el casco histórico, claro, y dónde empieza el barrio. Es muy difícil saberlo. Claro. Y de hecho lo que investigamos en ese momento era que la ciudad del casco histórico tenía menos poder económico adquisitivo que el barrio. Claro. Porque en la ciudad, en el casco de La Guaira, vivían los padres, los abuelos de gente que emigraba al barrio, de los jóvenes que eran los que trabajaban.
Entonces realmente el poder económico está en el barrio, no en el casco histórico. Entonces el problema era cómo hacer para rehabilitar el patrimonio de la ciudad. Bueno, lo que se inventó en ese momento fue con el programa de elección física de barrio, decirle que bueno, la gente que vive en el barrio es prácticamente la misma que vive en el casco histórico. Es la misma gente, la misma perfil, digamos, socioeconómico. Entonces, ¿por qué no se crea un programa de vivienda para el casco? Al igual que se puede hacer, porque sería una rehabilitación del casco histórico. Al igual que la habilitación del barrio, esta sería una rehabilitación. Y entonces, en ese momento hubo unos recursos de investigación para la universidad para investigar las posibilidades de generar vivienda dentro del casco histórico. Y esos recursos vinieron justamente del programa de habilitación de barrio. Entonces, es muy interesante porque entonces la ciudad realmente puede dar para muchas cosas, para mejorar muchos aspectos, no solamente el barrio. También la ciudad formal, bueno, en ese caso, se benefició. Claro. Exactamente, o sea, como a raíz del barrio la ciudad pudo ser beneficiada. Exactamente. Claro. Entonces, bueno, hay muchas, como tú dices, muchas cosas que pensar. Lamentablemente, todas esas investigaciones se cayeron cuando implosionó todo esto. Y hay una cosa interesante de esa evaluación que tenemos nosotros aquí en Caracas, y lo están estudiando, San Agustín del Sur. Sí, exacto. San Agustín del Sur es el ejemplo clásico de meternos dentro de él, cómo es la evolución de un barrio y cómo fue creciendo, mejorándose e integrándose a la ciudad, porque antes era una cuestión que estaba aislada por allí al lado del Nuevo Circo, y cosas de ese tipo, que era la periferia de la ciudad, donde poco a poco se integró, y ahí está todo el mundo estudiando San Agustín del Sur. Sí. Está estudiando un San fenómeno. Agustín del Sur. Es un fenómeno. Es un fenómeno. Profes, ¿querías ver? No, una cosa más sobre este tema muy corta, José Humberto. Es que creo que también hay que reconocer que la universidad ha hecho un tremendo esfuerzo, un tremendo trabajo a través de su historia, con proyectos, con investigaciones aplicadas, de nunca abandonar este tema tan importante de la ciudad. Claro. Y que quizás lo que nos hace falta siempre ha sido como una materia que no está resuelta. Nos hace falta es entender que se necesitan recursos, mejores condiciones, y que la universidad puede trabajar perfectamente de la mano a las instituciones públicas que tienen competencias en estas materias para poner en marcha esa cantidad de talento y de ideas y de potencial que está allí esperando una oportunidad para actuar. Exacto. Los profesionales de la arquitectura y de la ciudad que necesita este país están aquí en Venezuela. Se han formado y se siguen formando de la manera más pertinente para trabajar en esos temas. Así es. Y hay que hacer uso de ese inmenso talento que está allí. Claro. Creo que es el momento, este es un momento, a pesar de todos los obstáculos y las dificultades que hemos vivido en todos estos años, este es un momento que nos llama y que nos convoca y que tenemos que estar preparados. Sí, estamos como Japón. Sí, después de la bomba. Estamos como Japón. Y esperemos que terminemos como Japón. Profesores, para entrar en la recta final de esta conversación, les planteo un tema que puede ser de interés y es el siguiente. Con alguna frecuencia uno lee o escucha a ciertos autores referirse a estos planes de habilitación de barrios, como primeramente un acto de justicia. Tú hablaste hace rato de romantizar. Y yo les pregunto, cuando esa es la mirada, ¿no romantizamos la actuación del arquitecto, cosa que creo que nos deforma? Porque en realidad nuestra participación en esta clase de territorio debería ser una cosa normalizada, cotidiana, corriente. Pero cuando la romantizas de esta manera, yo creo que la deforma. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues claro, es la visión desde el cerro. Tenemos la mejor visión. Qué hermoso, es desde allá arriba, vemos a la gente que se mueve por allá abajo. No, eso no es. Eso no es. La idea que ustedes plantearon, el barrio forma parte de la ciudad. Sí. Eso es las colinas de Caracas y lo que nos falta y lo que nos viene encima. Todo lo que es la cordillera sur, ¿verdad? Toda la cordillera sabemos que se divide, la norte, que es el Ávila y compañía, y la sur, que pasa por allí creando valles interioranos, ¿verdad? Bueno, eso lo van a acabar, óyelo, lo van a acabar.
No le metan ustedes la mano para que vean que de allí no va a quedar nada. ¿De acuerdo? Eso no es romanticismo, eso es practicidad, Sí. eso es estudio, eso es planificación. Nos estamos destruyendo nosotros mismos, sobre todo el fenómeno sureste que tú tocaste. El fenómeno sureste empezó a ser terrenos típicos de lo que llamamos nosotros a ustedes, mejor dicho, usted lo viste. Terrenos de secano, terrenos de secano. ¿Qué significa el terreno de secano? Que no tiene servicios, no tiene nada, sí. pero yo lo urbanizo Sí. y lo vendo carísimo. Notifican. Sí. ¿Me entiendes? Entonces tú lo ves que atacan y se meten por todas partes y uno se pregunta, pero ya va. Uno puede urbanizar y vender un terreno de secano. No, Creo que no. porque eso debe tener dotado de sus servicios. Sí. Pero sin embargo, todo el sureste, ese es el cáncer que se está sucediendo ahora, que se meten y tú lo ves y construyen y hacen unas casitas bonitas y el frescor va a durar mientras yo sigo para allá. Después eso se va a acabar. Entonces yo creo que no existe el romanticismo, no existe. El romanticismo, déjenselo a Hollywood. Ellos se encargan de hacer peliculitas románticas, pero nosotros tenemos que meternos. Y un problema no es romance. Un problema es dedicación, es meterse dentro de él, buscar soluciones, y creo que esa es la gran enseñanza que debemos transmitir nosotros. Y que lo digan ustedes, pues me gustaría que opinaran si es romántico o si no. Porque eso es importante. Creo que este es un problema muy serio, que pasa por dotación de servicios, de infraestructura, de agua, de servicios de aseo, de movilidad, etcétera. O sea, son temas de verdad que requieren mucha seriedad. Ahora, también creo que hay que tener cuidado con o sea, cuál es el paradigma, cuál es el modelo de la planificación que queremos promover y que queremos utilizar. Porque muchas veces, desde esa planificación formal de la ciudad, también se han cometido errores tremendos. Muchísimo. La ciudad que tenemos hoy en día, planificada, apoyada en los planes formales, embauló nuestras quebradas y las Por ejemplo. condenó a hacer cloacas. ¿No? Y, o sea, entonces hay que aprender también como de esos errores. De los que se han errores, cometido, claro. Sí. para no repetirlos, porque no se trata de llevar ese modelo literalmente a otro lado. otros territorios, ¿no? La Así noción es. de barrio como lugar, Claro. sino que esto merece otras reflexiones y otras maneras de abordar el problema, con la seriedad que requiere, sin romantizarlo, como dice José Humberto. El barrio tiene unos potenciales tremendos, maravillosos, porque hemos tenido la oportunidad de estar allí, de trabajar en ejercicio, en experiencias en estos lugares. Sabemos que los tiene, pero también sabemos que necesita de una mirada muy seria, pues, muy técnica, muy decidida, que para poder trabajar esa cantidad de problemas. Una mirada profesional, disciplinar, seria, Correcto. con competencias y no heroica, porque no se trata de eso, se trata de formar arquitectos, Claro, urbanistas. claro, pero es que además fíjate que yo creo que hay dos cosas que son, o que en algún momento habrá que discutir también, que es el tema de la gobernanza local, que en este país hay que revisarla, porque un poco Neo lo ha estado diciendo reiteradamente, de que bueno, cómo es posible que no se hagan bien las cosas, etcétera, ¿no? Y eso tiene mucho que ver de cómo nosotros definimos nuestro poder local, ¿no? Que yo creo que hay que revisarlo. Bueno, incluso fíjate que el artículo 18 de la Constitución habla de que Caracas tiene que tener un gobierno metropolitano, y pregúntame dónde está, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero más allá de eso, hay que replantear el tema o sea, hay que inventarse una nueva gobernanza local, porque mucho me temo que no hay nada más odioso
odiosa, mejor dicho, que una oficina municipal, metropolitana, llámala como quieras, de planeamiento urbano. ¿Por qué? Porque es el que te dice, o típicamente te ha dicho, eso no se puede, eso no se puede y eso no se puede, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero eso no se puede, ¿no? Porque si algo ha desarrollado el ciudadano venezolano, es la idea de mi casita. Y mi casita en un territorio determinado donde yo hago en mi casita lo que me da la gana. Y entonces la autoridad municipal, por definición, te va a decir qué se puede, qué no se puede. Te va a regular la propiedad. Y es una cosa muy antipática, pues, ¿no? Entonces, pero hay que aprender de eso también. O sea, porque tanto en la urbanización como en el barrio, la idea de la pequeña propiedad de mi casa es mía. Por eso es que tú ves el tema de la propiedad en los barrios, que en realidad no es un problema. Y digo, ahí no hay una propiedad legal en muchos de los casos, ¿no? Porque hay un reconocimiento social a que esa casa es de fulano de tal, punto, ¿no? Entonces, una de las consideraciones que hay que tener para esa nueva gobernanza y para esa nueva manera de poder gestionar la ciudad tiene que pasar por ese reconocimiento, por determinar pues cómo se va a abordar el tema de la propiedad en la ciudad. Orlando. No, hablando de la romantización, yo creo que en términos prácticos, asumiendo el barrio como ciudad, el arquitecto ahora tiene una doble, como se duplicaron los clientes, que tenía potenciales, se duplicaron. Porque ahora el 40%, 50% de gente que vive aquí en esa zona son potenciales clientes de un arquitecto. Sin romantizar nada, simplemente en términos numéricos, porcentuales. Así es. Muy, muy bien. Así es. Así es. Bueno, si ustedes están de acuerdo, para ir cerrando, les propongo lo siguiente. Aunque este es un tema que nos tendría aquí meses conversando, digamos que nosotros desde nuestro único ámbito en el que podemos tener algún tipo de injerencia en la gobernanza es el ámbito académico, en el que transitoriamente estamos en alguna posición, en este caso directiva, para incidir en el futuro de estas escuelas. Y parece una coincidencia providencial en que la central se está pensando en esos términos. Entiendo ahora que la Simón Bolívar también. La UCAP el año que viene va a un proceso de revisión curricular. Y yo creo que esa es la oportunidad en la que nosotros, que estamos en este momento, transitoriamente, insisto, en esta posición, podemos abonar en esa dirección, tratar de formalizar las competencias relativas al manejo de estos casos, de estos temas, porque creo que en este momento, lamentablemente, en la currícula universitaria de nuestra área es prácticamente marginal la presencia del mismo. Y yo lo que creo es que tendríamos que, en primer lugar, hacer que desde el propio plan de estudios esto pase a ser un tema. O sea, no puede ser cotidiano profesionalmente si no se vuelve cotidiano dentro de la escuela. Y yo quiero recordar también al decano Javier Caricato, que falleció hace muy poco, que un arquitecto muy preocupado por este tema, que dedicó gran parte de su docencia y de trabajo de investigación a los barrios y a la ciudad en general. Su tesis doctoral. Correcto. Informal. Trabajo muy valioso sobre que es un documento que hay que conocer y que hay que enseñarlo a nuestros estudiantes y a las nuevas generaciones. Yo estuve muy cerca en ese trabajo y se lo decía porque no terminaba nunca. Entonces yo le decía, mira Javier, empezamos juntos, pero ya yo llevo 4 años y terminé hace 4 años. ¿Qué vas a seguir haciendo tú? ¿Hasta cuándo? Sí, fui jurado y 1000 páginas. Sí. Y yo le dije, mira, ya va. Una de las sapiencias que uno debe tener son los límites. Tú tienes que colocar límites, porque si tú no colocas límites es infinito. Claro, quería mencionarlo también, decano, porque Javier, Nedo. El decano Nedo, Javier en su insistencia y su pasión por este tema, logró que la escuela y la facultad ya diera unos pasos en la dirección de trabajar en la ciudad y en los barrios, a partir de experiencias tangibles que se están realizando en este momento
y simplemente quería mencionarla porque creo que Sí, vale muy la pena, importante. que estamos haciendo un trabajo ahora, José Humberto, en Palavecino, en el municipio de Palavecino, en Cabudare, Estado Lara, con profesores, con estudiantes de la Escuela de Arquitectura Carlos Raúl Villanueva y de su unidad docente Extramuro en Barquisimeto, de acompañar a un municipio y a una comunidad en el desarrollo de un centro comunitario que comenzamos a diseñar y a construir desde octubre del año pasado y que es una experiencia que está también como muy inspirada en el trabajo de Josefina, de Federico, el programa de habilitación física de Barrio, y Javier, bueno, fue un impulsor Sí, que impulsó muchísimo de eso, esta ¿no? experiencia que esperamos que tenga y además hay que continuidad, reconocer sea el una trabajo cosa que suyo. estamos haciendo. Sin duda alguna. Y apenas lo conocí, te di todo el apoyo. Dice, ahí tenemos que meternos de frente, porque ese es el camino. Y me gustaría, bueno, aprovecho que estamos aquí conversando entre colegas también, José Humberto, invitarlos a ti, a la UCAP, a la Universidad Simón Bolívar, a compartir más como la experiencia que estamos haciendo cada uno para ver de qué manera nos podemos integrar, ¿no? y apoyar, tener como un espacio de colaboración y empujar juntos en ese camino. A ver si, Yo creo que eso es algo que tenemos que institucionalizar. a ver si logramos el divorcio entre estos dos personajes. Fíjate que los pusieron uno en cada esquina porque todavía siguen divorciados, ¿verdad? Y la intencionalidad sería que este matrimonio, oye, ahorita yo quisiera que le dieras un abrazo y así comenzamos. Somos grandes amigos. Claro. Sí, Nosotros estamos cerrando el círculo ahorita. de verdad es muy cierto. Y esa es una de las cosas, por eso venía hablando con el ciudadano director, venía hablando de ese convenio que se hizo hace 11 años entre la UCAP y la Central, sentarnos, estás tú anotado, pues ya José Santana me dijo, nos vamos a sentar a tratar de armar ese convenio, pero lo que llaman los economistas, ganar, ganar. ¿De acuerdo? En la medida en que ganemos, entonces la cosa fluye. Entonces, te voy a agradecer y te voy a comprometer de una vez. Ya por ahí dijo José Santana, ya me mandó, está todo arreglado, nos vamos a reunir tal parte. Me parece bien. Nos reunimos el tiempo necesario, nos vamos allí y hablamos hasta que podamos realmente construir ¿cómo que lo llaman? Marco, Convenio específico, No, el convenio marco. Allí, pero no quedarse allí, sino después las derivaciones de él, Con ¿verdad? proyectos concretos. Con proyectos concretos y tal, y que se vea una hermandad. Y te lanzo la cuestión a ti también. Sí. Yo no sé cuánto irá a durar porque las cucarachas vuelan en Venezuela y son blancas, y entonces no sabemos. Sí. Pero sí, tenemos que unirnos. Sí, bueno, o sea que hace muchos años había eso que se llamaba el Consejo de Decanos. Había mucha molestia. Sí. Por aquí también, ¿no? Sí, claro. Había un núcleo de decanos. No, claro. Pero que eso sí, yo creo que tiene por más de supuesto. 10 años que yo creo que no se reúnen y a lo mejor esta No, sí la tenemos. Sí, bueno, yo creo que Pero la tenemos solo allá adentro. Ah, bueno, creo que yo el no chat he participado. que se creó para esta reunión, yo creo que es muy valioso para poder estar en comunicación y que pueda generar una dinámica de eso. Un espacio de trabajo que Así, tal continúe, cual. que no termine aquí. Exactamente. Y además con Denis de anfitrión. Claro, bueno, mejor aún. Así es. Con todo el gusto. Su palabra de cierre. Un gran agradecimiento a cada uno de ustedes por las ideas, los conceptos y las decisiones que van a salir de esa reunión, que era la idea, abrir las puertas y crear conciencia, porque el tiempo pasa, o sea, tenemos que ser una sola ciudad y Venezuela es un país bondadoso y donde esa bondad se manifiesta en todos lados y es incomparable. Así que muchísimas gracias, mi colectánea y mi hijo que está aquí, que acaba de llegar. Quisiera
presentárselos. Hola, ¿qué tal? Él- Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Él trabaja, dirige Colectania desde afuera y aquí y se sacrifica para hacer todo lo que hay que hacer para que sigamos adelante, apoyando en la medida de nuestra voluntad humana de que las cosas mejoren. Que a pesar de mi acento, yo soy más venezolana que todos ustedes. No lo pongo en duda. Así es. Quisiera que mi hijo diga unas Bueno, palabras. para nosotros es un orgullo tener a toda la academia aquí en nuestro showroom. Están siempre bienvenidos. O sea, tenemos las puertas abiertas para cualquier evento que necesiten y para Colectania siempre es, oye, Es un honor. un placer. Un placer y un honor. Lo que le quiero decir como respuesta a lo que esté diciendo no es verdad. Le voy a decir, aquí hubo un gran filántropo margariteño que se llamaba Alejandro Hernández y él acuñó una frase bellísima y era: no importa dónde se nace, lo que importa es dónde se lucha. Así es. Gracias por acompañarnos en este diálogo Colectania. Esperamos que ambas charlas sobre el tema hayan sido útiles. Gracias por sus comentarios y sigan atentos a nuestras próximas conversaciones.